Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como quieran ustedes. No les voy a repetir ya más que este es un programa que se pone a su absoluta disposición, como no podía ser de otra manera, y en el que trabajamos, le damos una vueltecilla a la actualidad intentando buscarle aquellas esquinas que quizá nos hayan pasado desapercibidas, o si no nos han pasado desapercibidas, pues que nos apetece contar y comentar. Yo quiero empezar hoy por una persona que es muy querida en este programa, como ustedes ya saben, que es la señora Yolanda Díaz. Dijo así, porque esta señora yo creo que se ha marcado un reto, que es decir cada día alguna cosa, que pate al personal, pues un día alquileres para toda la vida, sin subidas ni nada, pase lo que pase, no se preocupe usted, ahora 20.000 euros para que usted emprenda, ahora cada día tiene que decir algo. Las encuestas no la acompañan, pero bueno, quizá eso lo obligue todavía a ser más abundante en sus proposiciones, algunas de las cuales no es que no tengan ni pie ni cabeza, sino que si no nos explica cómo lo va a hacer, pues se queda en agua de mayo. La última, o de las últimas, la última estoy seguro de que no, porque desde que lo leí hasta ahora le ha dado tiempo a pergeñar unas cuantas proposiciones más de las suyas. Pero la última ha dicho que deben ser expulsados de la carrera periodística todos aquellos periodistas que manipulen o que desinformen. Pues ¿qué quieren que les diga? Esto es muy peligroso, esta frase. Esta frase es la frase preferida de unos cuantos dictadores, o de la mayoría de dictadores. Porque vamos a ver, ¿quién decidirá si un periodista desinforma o manipula? ¿Qué tribunal de la Inquisición va a decidir sobre esa materia tan sensible, que desinforme o que manipule? O si acaso, pues ya puestos, venga, mire, como nosotros estamos muy tranquilitos, vamos a por ello. ¿Pero lo va a extender después a la clase política? ¿Va a expulsar de la política a todos aquellos políticos que manipulen o que desinformen? ¿Y qué es manipular? Decir en campaña electoral que no se va a pactar con Podemos y luego pactar con Podemos, eso es manipular, desinformar, cambiar de opinión, mentir. ¿Quién va a decidir eso? ¿Es usted la que va a poner el baremo? ¿Es usted la que va a decidir qué se hace y qué no? Mire, este gobierno al que usted pertenece hasta ahora ha hecho muchas cosas mal, algunas buenas, claro, pero ha hecho muchas cosas mal. Y quizá de las peores es el señalamiento a todos aquellos que no les bailaban el agua. Ha señalado a empresarios, ha señalado a periodistas, ha señalado a feministas que no estaban de acuerdo con las tesis feministas que se sostenían desde el gobierno, evidentemente a los políticos. Vox es el demonio, Bildu es una suerte que los tengamos integrados en las instituciones. Ha señalado, ha querido ponerse como un tribunal que decide los que son buenos y los que son malos. Y eso es algo que cada vez nos podemos permitir menos. Necesitamos, lo dije ya días atrás, necesitamos políticos que construyan, necesitamos políticos que generen consensos para la mayor parte de la sociedad, no políticos que enfrenten a una parte de la sociedad con otra y vivan, además de ello. Cuando el señor Puigdemont dice que el gobierno le prometió un indulto, ¿está mintiendo, desinformando o está diciendo la verdad? O lo hace en sentido contrario la señora Isabel Rodríguez, que dice que Puigdemont miente y que es un personaje no fiable. ¿Miente Puigdemont? ¿Y Oriol Junqueras? ¿Miente o no miente? Mire, señora Yolanda Díaz, entiendo sus necesidades, pero eso no le da permiso para decir tantas barbaridades en tan poco tiempo. Yo creo que es un tema... El problema es que las barbaridades que dice le salen porque lo siente. Le salen porque lo siente. Y eso todavía es mucho más preocupante para una señora que aún hoy es vicepresidenta del gobierno de un Estado democrático como es España. Campaña electoral.
Sí, que ha empezado ya la campaña electoral, ¿eh? Por lo tanto la vamos a abordar también, vamos a abordar algunos datos económicos, algunos preocupantes, otros no tanto, y lo vamos a hacer hoy con nuestros invitados. Marta Fernández Espartero, ¿qué tal? ¿Qué Marta? tal? ¿Cómo estáis? Pues encantado de tenerte con nosotros una vez más. Y Alejandro Ramírez, ¿qué tal? Hola, Juan, muy bien. ¿Os parece que empecemos? Pues adelante. Vamos a empezar. Marta, ¿tú desinformas, manipulas habitualmente en economía digital? Depende del día. Lo justo, depende. Sí, como está levantado. Depende de cómo me haya levantado. No me gusta mantener las tendencias todos los días iguales. Muy bien. No, pero a ese respecto que comentabas, Juan, es muy peligroso también por otra derivada, que es que la potestad de inhabilitar periodistas que incumplen su trabajo ya la tienen los jueces. Claro, es que... O sea, quiere decir, somos un Estado democrático que tiene sus propias garantías, que ya se sabe defender con las herramientas constitucionales que nos dimos entre todos. Esto es sencillamente un intento de injerencia y de ir un paso más allá. Por eso es doblemente peligroso, quizás, aunque después he de reconocer que la recogida de cable que hicieron a último momento diciendo no, se nos ha colado, era un borrador. Esta propuesta pues no era... Qué mal que fuera un borrador. Qué casualidad, oye. No, pero qué mal que fuera un borrador. No, sí. Eso no se le debería ni escapar al borrador, vamos, ni harto de vino. No, ni en el peor de los brainstorming. Pero que no vea nadie como una defensa corporativa de la profesión periodística, claro donde hay buenos periodistas, hay malos, hay periodistas mentirosos, periodistas manipuladores, periodistas sensatos, hay de todo tipo, como en todo tipo de profesiones, como en la banca, como en la política, evidentemente. No es una decisión corporativa, es... Como tú decías, el peligro es cuando el gobierno se erige o quiere erigirse en el máximo tribunal sancionador de quién es bueno, quién es malo, quién peca y quién no peca. Porque eso es muy... Pero no es la primera vez que lo vemos en esta legislatura. El gobierno de Pedro Sánchez ya dio un intento de intentar tener como una especie de boletín oficial del Estado todos los días en todos los medios de comunicación, que tuvieron que dar marcha atrás. Aquella, no sé si os acordáis, aquella iniciativa que precisamente la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, dijo, un espacio reservado a la información. Bueno, a la propaganda. A la propaganda. Hablemos las cosas por su nombre. Alejandro. No, y como apuntaba Juan, lo preocupante que aunque rectifiquen ahora y diga que un borrador, pero en el fondo es lo que quieren hacer, ¿no? Y allí es donde está el peligro. Pues es que no es absoluto, ajeno, fíjate, ¿no? Alejandro, perdona, es decir, te lo digo por seguir contextualizando, a lo mejor lo ibas a decir tú, seguramente. Es decir, es que se ha visto esta semana. O sea, el hecho de que se monte algo inaudito, un aló presidente, él de entrevistador a los ministros, que ya lo hemos comentado en otras plazas, oiga, pero ¿qué le va a decir? ¿Pero eso qué es? ¿Cómo le va a decir el ministro? No, Pedro, no te equivocas. ¿Sí? ¿Le va a decir eso el ministro que usted entrevista? Lo que han hecho, cómo se han lanzado en esta línea a algunos periodistas, l'Àngels Barceló de la SER, criticando a compañeros que han hecho un ejercicio de periodismo con mayor o menor simpatía hacia el entrevistado, pero y con una única oportunidad. Porque Àngels Barceló puede presumir de haber entrevistado casi una decena de veces al presidente del gobierno en esta legislatura, pero es que otros compañeros de la radio o de otros matinales han tenido una única oportunidad en esta precampaña porque justo las encuestas daban que el PSOE estaba en retroceso y entonces han decidido pues ir a por todo. Pero es que es muy fácil decirlo cuando tú lo has tenido cada vez que has querido. Pues fíjense de estas palabras de Yolanda y de Pedro, los males que vienen, cómo enseguida se sienten todos legitimados a ir en esa dirección. Bueno, y es que eso parece y nos recuerda a los peores años del franquismo, ¿no? Cuando era el régimen el que daba los carnets de periodista a la persona que veía idónea, ¿no? Que parece que Yolanda Díaz pues, ha entrado en esa dinámica, no solo en esta cuestión, sino también en lo de los alquileres, que han demostrado que era así como funcionaba también durante el franquismo, ¿no? Con la renta antigua y por un tiempo ilimitado. Yo entiendo que Yolanda Díaz tiene que llamar la atención, no le queda otra, porque está solapada esta precampaña y ahora en la campaña por Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, pero bueno,
podría afinar un poco el tiro, porque no creo que el intentar hacer estas propuestas tan extravagantes y sin nada detrás, ¿no? Porque en el fondo pasa pues como la herencia universal, el ahora pagar también 200 euros a las familias que tengan hijos hasta los 18 años, bueno, ¿y qué hay detrás de eso? ¿Cómo lo vas a financiar? ¿Cómo lo vas a conseguir? ¿Qué proyecto tiene? Sino que se dedica aquí a lanzar una serie de propuestas que se ve que son irreales, que no llevan a ninguna parte, entonces no sé si está por el camino. Para que no nos digan que cojeamos de algún pie, hemos de reconocer que el programa de Sumar, de momento, de todos los que conocemos, porque todavía no conocemos el del Partido Socialista ni el de Vox, es el más amplio, que han tenido mucho brainstorming, deben ser, porque hay es el más amplio, el más que tiene más riqueza de propuestas, con mayor o menor tino o mayor o menor realismo, pero sí que, por ejemplo, dedican 8 páginas de programa a propuestas de economía, que, por ejemplo, en el partido el programa del Partido Popular es como mucho más escueto, mucho más concreto, que son 8 folios, y aquí por lo menos han puesto y han dicho, ¿queréis? Ayer por este jueves, repartían en el acto de presentación del programa el programa en papel, nos lo dieron a los periodistas y era prácticamente recibir los apuntes de una oposición. Era un taco muy grande de folios. Después, afortunadamente, nos lo dieron en PDF, que todo eso lo facilita mucho más. Pero fue un momento que dijeron, ¡pum! Aquí lo tenéis. Pero fíjate que parece que esta va a ser la campaña en la que los programas electorales van a contar menos. De hecho, el Partido Popular presentó su programa y la gente no ha perdido ni 5 minutos en analizarlo. Aquí se trata, si quiere, que gobierne Feijóo o que gobierne Sánchez. Esa es la cuestión. Y después ya que hagan lo que tengan que hacer. Pero aquí la gente lo que se plantea internamente es eso lo que va a mover su voto y no el que le promete una cosa o le prometa otra. Creo que eso va a quedar en un segundo plano y en que no ha habido ninguna elección en la que el programa electoral haya quedado ahí tan difuminado, ¿no? No sé, por lo menos la sensación que... No, de hecho, esta legislatura que acaba de terminar fue más bien los acuerdos de investidura, ¿no? Ni siquiera los programas. Cada uno propuso lo que quiso proponer. Después la vida nos llevó por otros derroteros, 2 años de COVID, todo lo que queramos, una inflación desbocada, y finalmente lo único que sí que puedes ir viendo y pasando revista es de los acuerdos de investidura, en este caso del gobierno de coalición, que con mayor o menor acierto algo sí que ha cumplido, pero no tiene tanto que ver con las propuestas que efectivamente se presentaron en la campaña. Tú mismo lo has citado antes, Juan. No podíamos dormir con Podemos en el Consejo de Ministros. Eso fue una... Iba a traer a Puigdemont, es decir, bueno, hay una larga historia de cambios de opinión del presidente. Sin duda. De cambios de opinión del presidente. Más, ¿qué os pareció el arranque de campaña? Bueno, a mí me parece muy significativo que la gran mayoría de los partidos, bueno, de los 4 que tenemos en todo el territorio nacional, ninguno decidió abrir la campaña en Madrid. Uh-huh. Tenemos a Yolanda Díaz en A Coruña, Sánchez está hoy pero no anoche, Feijóo se fue a Castelldefels. Me parece bastante sintomático. Quiero recordar que Abascal estaba en Extremadura, pero no estoy muy segura ahora mismo. Pero me parece muy sintomático de esta necesidad como un poco de buscar los votos en los territorios fuera de Madrid, porque aquí parece que un poco la tostada ya está un poco... Los análisis que hacen algunos expertos de estos demoscópicos dicen que la batalla que va a decidir, que puede acabar decidiendo 10 o 15 escaños, que son muchos, se va a dar en las provincias pequeñas. Los terceros y cuartos puestos. Los terceros y cuartos puestos. Y que por eso es muy importante si Vox gana a Sumar o si Sumar gana a Vox. Porque eso puede acabar dándoles, no solo a ellos, sino al partido que gane, le puede dar como entre 10 y 15 escaños más, algunos. Sí, es cierto. Y tampoco, bueno, pues se ha visto un cambio muy grande, ¿no? De entrada de pre-campaña a campaña, porque llevamos desde que acabó la anterior, hemos empalmado prácticamente después de las elecciones del 28 de mayo ya, y esto vaya al mismo ritmo. Y aquí lo único que hay que ver, que yo creo, bueno, porque la gente está hablando de la remontada de Sánchez, del ánimo que está insuflando a lo suyo, de que es posible. Yo eso lo veo casi imposible, una remontada como la que está hablando. No sé, sería algo inédito en la historia que en un mes
2 o 3 millones de personas cambiaran la orientación de su voto sin prácticamente haber pasado nada. Aquí la única cuestión es la suma, porque como no llegue el PP a tener la mayoría suficiente con Vox, ahí ya Sánchez mueve toda su maquinaria para crear ya no un Frankenstein, sino un mecano de esto ya de 1000 piezas, ¿no? Peor que un castillo de Playmobil. Sí que es cierto que... Esa es la cuestión, y eso yo creo que es la esperanza que tiene. Como no llegue a los 176 diputados entre los dos, aquí entro yo en acción y bueno, y es capaz pues de hacer una mayoría que siga gobernando, ¿no? Y eso es lo que le mantiene esa esperanza, que eso sí lo ve posible, el que no llegue a esa suma. En el PP empiezan a reconocer en privado que no esperaban que que ellos no se están ralentizando tanto como está perdiendo Vox, y el PSOE sí que está consiguiendo movilizar, que es algo que no esperábamos nadie. Pero ¿qué pasa? Que está siendo, de momento, en la foto fija que tenemos ahora mismo demoscópica, es en detrimento de Sumar. Al final los bloques no se van moviendo, pero sí que es verdad que la fuerza del Partido Socialista ahora sí que parece, con este mes que hemos tenido entre una campaña y otra, sí que parece que la decisión que tomó Pedro Sánchez de convocar ahora para el propio Partido Socialista sí que está siendo un salvavidas, porque el cambio de tendencia, aunque no sea un efecto rebote y esté creciendo de manera súper acusada, lo que está haciendo es salvar los muebles de una manera bastante digna, y esto mismo te lo reconocen en el Partido Popular. Ellos muy contentos con su campaña, con su crecimiento, que es normal que poco a poco se vaya ralentizando, porque la gente que quiere votar a Feijóo ya lo sabía. No hay mucha gente que estaba indecisa esperando un mitin de Alberto Núñez Feijóo. Sencillamente, pues vas viendo más bien como de manera reactiva, por lo que comentabas tú antes, Juan, no sé si ha sido Alejandro, porque estas elecciones básicamente son un referéndum en el sentido de que Sánchez sí o Sánchez no. Un gobierno de Sánchez integrado por más partidos, como siempre, o no, pero sí que en el PSOE sí que empieza a ver que esa campaña, digamos, guerrillera, un poco llamativa, a ellos mismos, para sus bases, sí que les está funcionando. Lo que decimos antes es que como esto vuelve a dirimirse en una cuestión de bloques, quizás Sumar no está sumando lo que debería. Yo tengo la impresión de que esa es la sensación, pero tampoco están así, Marta, tengo la impresión, ¿eh? Es decir, las encuestas que más están dando a Sánchez en estos momentos están dando 100 escaños, me parece, ¿no? Menos el CIS. 110. Menos el CIS. Bueno, el CIS es una broma. Había un artículo delicioso el otro día de Juan Soto y Bars en el Confidencial desmontando el CIS, el método que decían bidireccional o no sé cuántos, AT, que es el de un amigo suyo, y T de Tejano, es decir, que era para, si no nos costara el dinero que nos cuesta y no fuera el director del CIS de un centro que en un tiempo fue el reputado mejor centro de investigación sociológica que había en España, si no fuera para llorar sería para echar unas risas, pero sin parar. Pero quitando esas, yo creo que le están dando a Sánchez 100, ¿no? 100 algo, 105, 110 puede llegar como mucho, ¿no? ¿Cuántos escaños tiene ahora? 120. Joder, pues vaya una ganancia, ¿no? Y no, pero es que veníamos... Bueno, pero claro, sí, pero... Es decir, si miramos los periodos y los comicios comparables, en el mejor de los casos que le están dando a usted, después de todo eso que dices tú, que sí, usted va a perder 10 escaños. Bueno, no está mal. Y su compañero de viaje, lo que antes era Podemos y ahora es Sumar, se deja un poco más. Se deja todavía un poco más. Pues vaya una ganancia, vaya una ganancia. Y eso avisando del peligro de que viene la extrema derecha. Bueno, y Esquerra también tiene pinta de... Justo iba a ir por ahí. Y Esquerra también. De perder bastante escaño estas elecciones. El bloque independentista se va a tener que reinventar un poco, porque también le está pasando al PNV. El PNV está perdiendo muchísimo terreno a favor de Bildu. Es verdad que ahora mismo Bildu gobierna más ayuntamientos y el PNV gobierna sobre más población, pero le está comiendo la tostada, y ahí lo mismo que le está sucediendo a Esquerra, que digamos el partido hegemónico en estos dos territorios en la última legislatura está siendo bastante penalizado, y es una cosa bastante llamativa, en el sentido de que tanto el PNV como Esquerra han sido bastón absoluto del gobierno de Sánchez, y parecía que en sus territorios era algo a alabar, y las encuestas están diciendo todo lo contrario. Yo por eso digo que sí, que el hombre, decir, no sé, alguien podría pensarse que sí iba a ir a los 90, 80 y pico escaños, que algunas encuestas en algún momento le dieron.
Bueno, no deja de ser el Partido Socialista, ¿eh? O sea que un partido que ha gobernado históricamente España, alternándose con el Partido Popular. Pero bueno, lo que está claro es que la remontada respecto de los anteriores resultados, incluso que ya fueron malos, no es tal remontada. Y no solamente eso, sino que parece que lo que le está permitiendo a Sánchez no sacar un peor resultado es que está jibarizando a su socio, fagocitando a la gente de Sumar. Por lo tanto, pues que vaya la ganancia, porque es que al final, si tú eres una persona que quieres votar izquierdas o centro izquierda o como quieras decirle y tal, y te planteas votar a Yolanda, votar a Soero, no, es decir, voy a votar a Sánchez, porque son intercambiables, perfectamente intercambiables. De hecho, hicimos en una plaza un análisis de cuando hablábamos de la izquierda, el peligro que eso encerraba, ¿no? Es decir, oiga, eso no es bueno necesariamente para Sumar, porque lo que está diciendo es que usted solo tiene sentido en la medida en que apoya el bloque del PSOE, no por su cuenta. Es como un ticket, por lo tanto, no les arrienda la ganancia. Yo además creo, y no es por hacerle ningún favor que no lo necesita y evidentemente mucho menos mío, pero sí creo que los españoles cuando voten a Sánchez, si votan a Sánchez, sí que deben de tener en cuenta que ese gobierno Frankenstein, que ha sido malo en muchas cosas para la gobernabilidad de España, en otras pues habrá gente que ha salido favorecida, otros no, ya veremos además eso qué pasa en el futuro, no por los que vengan, sino cómo se paga, qué contrapartidas tiene, etcétera, etcétera. Va a ser más difícil si gana Sánchez después del 23 de julio. Primero porque los socios ya están diciendo que van a poner un precio más alto todavía. Segundo porque hay que ver qué pasa con los que no estén contentos con lo que haya ocurrido con Sumar. Hay mucha gente rebotada del entorno, digamos, más clásico de la izquierda, Izquierda Unida, Podemos, gente que era votante recalcitrante de Podemos, que prefiere quedarse en casa antes que votar a Sumar. Y eso, al final, no son pocos. No, yo creo que, por eso yo creo que el problema de que la gente se lo tiene que pensar muy bien, es decir, otra cosa es que Sánchez estuviera en torno de los 130, 140, oiga, pero con un Sánchez perdiendo 10 escaños en la mejor de las encuestas respecto de los 120 que tuvo, con las que ya tuvo que recurrir a independentistas, a gente que está contra España, a gente que le salvaba los presupuestos. Yo les salvo los presupuestos, pero a mí España me importa un pimiento, joder, pues en tribuna. En tribuna, pues qué bonito me lo pone usted, teniendo que cambiar el delito de sedición para que aquellos que cometieron un atentado contra el Estado español pudieran salir a la calle, a cargarse el delito de malversación si Europa no lo impide, que parece ser que no está por la labor de que eso quede así definitivamente. Si ya ha tenido que hacer eso con 10 escaños menos todavía, las sumas se antojan muy muy complicadas, porque incluso el bloque de la izquierda va a tener que hacer, en el mejor de los casos, una Macedonia brutal. Pero es que en el bloque de la derecha, en el caso de que no sumen el Partido Popular y Vox, tienen muy complicada la política de pactos, porque lo natural sería que el PNV apoyara, pero ha habido vetos cruzados entre el PNV y Vox. Entonces necesitamos, una vez más, en manos de los partidos regionalistas, con todo el respeto del mundo a todos esos españoles que decidan optar por esas opciones políticas, con los restos. Es una suma de restos. El Partido Regionalista Cántabro, estas elecciones no se presentan, pero Teruel existe. Soria ya, que algunas encuestas también le dan entrada. Los nacionalistas. A ver qué pasa con Junts, con la CUP también, ¿no? Con ese tipo de diputados que van a salir ahí y que a ver qué deciden, ¿no? Porque no parece que tampoco sea muy La CUP, favorable. Si sale, que les dan o dos o ninguno, me parece, ha dicho que no va a votar a favor de Sánchez la investidura. Ya lo ha dicho. Junts es que nunca, porque a pesar del nombre, o sea, es curioso porque nunca un nombre fue tan contrario al espíritu que anidan. Sí, es como si yo pesara
180 kilos y me llamara delgado. Una cosa parecida. Te puedo hacer lo que quiera. Junts, pero si es que si están a muerte, pero a muerte entre ellos. Es decir, no saben si se van a abstener a las elecciones, no ya después de la investidura, si no se va, porque hay fuerzas ahí dentro que quieren abstenerse. Eso es un guirigay que no hay quien lo entienda. Por lo tanto, no sé qué va a hacer Junts ni qué resultado va a sacar. Y Esquerra, las encuestas les están dando que caen 5 escaños, ¿no? Sí. Hay luego 3 o 4 que están por ahí, sí. Unión del Pueblo Navarro, que probablemente votaría a favor de es Feijóo, lo lógico. ¿no? Espera que saque uno. No, yo creo que de Feijóo no, porque ahora con el escándalo de Sayas y Adanero no consiguieron ponerse de acuerdo para las forales para navarras. La coalición, pero votar una investidura a Sánchez a Unión del Pueblo Navarro se le va a hacer bola. Bueno, se le va a hacer bolísima, pero tampoco veo yo como tan natural el apoyo a Feijóo. Yo creo que el Unión del Pueblo Navarro tiene otro papelón y otro guirigay dentro, quizás en menor medida de Junts, porque eso ya es llevarlo a otros extremos, pero al final, si os fijáis, el mapa que estamos dibujando es muy parecido al del 28 de mayo, ¿no? Pero peor todavía. Pero peor. No, pero digo en los apoyos que pueden tener, en el número de diputados que pueden sacar, que va a ser un reflejo de lo que ya se votó en ese momento, y que creo que Sánchez y el PSOE están viviendo una falsa ilusión porque creían que todo el lío de las negociaciones de Vox con el PP para facilitar los gobiernos autonómicos pues le iba a dar mucho más rédito electoral, y al final las encuestas no están reflejando un desgaste por este tipo de negociaciones. Sobre todo porque se ha podido corregir pronto. Hay unos fenómenos de fondo, más allá de, al final a todos nos gusta jugar un poco a las quinielas, ¿no? A tal, venga, 2 diputados arriba, abajo, este va a bajar 3 y tal, y es un juego divertido, lo reconozco, pero yo creo corrientes de fondo que se vieron el 28M, que se venían viendo y que se van a ver probablemente, si no cambian mucho las cosas. Corriente de fondo. La izquierda tiene un problema de relato, por razones X. La izquierda tiene un problema grave de relato y de credibilidad en sus propuestas y en sus líderes. Sánchez, o sea, no es un problema de que los periodistas le tengamos inquina a Sánchez, que a mí Sánchez es un señor encantadísimo de traerlo que ni me va ni me viene. Sí, que venga cuando quiera. Si se queja, que venga cuando quiera. Pedro Sánchez, encantadísimo. Tampoco hemos traído a Feijóo ni era. Es decir, Sánchez, más allá de eso, tiene un problema de credibilidad de sus líderes. Sus líderes no son creíbles. No son creíbles, lo siento. Carecen de liderazgo. O tienen unos liderazgos como el de Sánchez, que es un liderazgo muy peculiar. Y se va viendo que cada elección, el número de votantes de izquierda disminuye. Más allá de las siglas y cómo se recompongan. Dentro de ese bloque de izquierdas hay un bloque que claramente ha pinchado. Es decir, el partido que nació del 15M, Podemos, hoy en día, ¿no? O sea, que es una caricatura de lo que fue. Tanto en liderazgo como en la gente, el grupo de jóvenes que impulsaron aquello están todos peleados entre ellos, divididos en 40 formaciones. Sumar, Yolanda Díaz ha querido hacer tabla rasa de aquello, pero quedándose con los votos. Eso ya no existe. Y hoy por hoy, Sumar no parece que vaya a existir. No parece. Sacará 25, 30 escaños, los que sea, y la señora Yolanda Díaz estará encantadísima de conocerse en el Congreso de los Diputados. Pero como propuesta a la sociedad, no tiene ni siquiera, vamos, lo de Sumar es que es una broma también, es como decíamos, como lo de Junts. Sumar es parecido. Dime de que hay un viejo refrán español muy serio que dice, dime de qué presumes y te diré de lo que carece. ¿Sumar? ¿Pero sumar usted? ¿Pero cómo sumar? Sumar siglas, y además 40.000. Ese es una tendencia de fondo que probablemente volvamos a ver. Luego después el Parlamento se compondrá como se compondrá. Otra tendencia, entiendo que de fondo, pues el auge de la derecha más radical. Y eso puede ser que Vox en España pierda 20 escaños o respecto a las anteriores o pierda 10. Pero acabamos de ver y salieron unas encuestas que en Alemania la extrema derecha ya era la segunda fuerza de la ciudad, ¿no? Lo cual a mí, es decir, digo esto y pienso todo lo contrario de lo que piensa Sánchez y lo que piensa Pablo Iglesias,
Es decir, cuando digo, es que viene la extrema derecha. Vale, pues vamos a preguntarnos por qué viene la extrema derecha. Vamos a preguntarnos por qué, por favor, una persona dentro del PP, de la derecha, del bloque más a derecha, como el señor Xavier García Albiol, consigue mayoría absoluta en una ciudad absolutamente obrera, popular y de votantes de izquierda de toda la vida como es Badalona. Y vamos a ver por qué viene, si viene la extrema derecha. Y vamos a ver quién tiene más responsabilidad. Porque no viene, porque ahora toca llover la extrema derecha. Ni aquí, ni en Alemania, ni en otros sitios. ¿Por qué viene? A lo mejor viene porque algunos han desacreditado la acción política en exceso. Pues a lo mejor viene porque realmente lo que quieren las clases populares y la gente más necesitada está muy alejado de lo que después hacen en el poder los que teóricamente les representan. Y hacen discursos, y tengo mucho respeto y no soy, bueno, es igual las palabras y tal. Cuando usted está en un barrio, he repetido muchas veces este ejemplo, que se compró con un sudor del carajo una hipoteca del copón que se llevaba casi todos sus ingresos y se compró un piso por 100.000 euros en un barrio popular y hoy ve que se ha convertido eso en un zoco de personas, sean de donde sea la nacionalidad, que se dedican a trapichear, que convierten las plazas en zocos de trapicheo de drogas, que no cuidan el mobiliario urbano, etcétera, etcétera. Y ese piso, si usted lo quiere vender, al que ha dedicado todos los ahorros de su vida, vale 50.000, no le venga usted con discursos multiculturales porque seguramente no le van a escuchar. Eso es a quien usted dice que representa, esas clases populares. No le van a escuchar. Entonces, yo creo que fruto de eso estamos asistiendo, sí, a un auge de posiciones muy de derechas en España. Ya digo, Vox puede que saque menos votos porque se va a producir un voto útil también probablemente en la ciudadanía española que dirá, oiga, no, que yo quiero que no gobierne Sánchez y el voto útil es a Feijóo, no al señor Abascal. No lo sé, yo creo que esa sería la también el voto útil, yo creo que el experimento, digamos, del multipartidismo en España tampoco ha resultado tan exitoso y la gente vuelve a las tendencias naturales, que son los partidos más centristas dentro de sus bloques. Efectivamente. O sea, no es tanto por la necesidad de decir vamos a frenar a la ultraderecha o no podemos volver a tener un gobierno de Podemos. Eso juega un papel, pero yo creo que también es volver a la casa común de todos, ¿no? Nadie después de estos años, estos 4 años tan convulsos, tiene tantas ganas de radicalismos. Hay quien sigue teniéndolo, pero porque ese es su espíritu. Claro, pero yo creo que todos, efectivamente, y todos tenemos en alguna otra medida ganas de calma, ganas de normalidad, y por eso es natural que todos los partidos clásicos vuelvan a expandirse. Aunque sea dentro de sus bloques. No, creo que por eso también es el perfil que representa Feijóo, lo que él siempre explota, que es la trazabilidad, la calma, la gestión sin estridencias. Después, es que, jolín, hemos vivido una legislatura de todo menos calmada. No solo políticamente, sino en el contexto internacional, en el contexto nacional. Y creo que todos estamos con ganas de volver a la tranquilidad, que no haya más inflaciones desbocadas, que no necesitemos todo el rato medidas extraordinarias. Todo lo extraordinario ya nos ha comido. Queremos todos ahora normalidad. No, y al final va a ser el voto se va a dirigir, yo creo que a última hora más hacia el PP y el PSOE que a sus posibles socios, porque es que al final el gobierno de coalición, diga lo que digan, ha sido un fracaso. Como se ha gestionado ha sido un fracaso total. Y es lógico que la gente tema que con el PP y Vox pueda reeditarse algo parecido, ¿no? Y tampoco quieren pasar por ahí, prefieren, pues bueno, pues tender ese voto hacia Feijóo directamente. Y luego yo también tengo una duda, y es que, porque hace unos días cenando con unos amigos que han sido votantes de Sánchez, pero el clásico votante moderado de centro que alguna vez ha votado, claro, decía que ahora también al final de estas elecciones, pues saber que su voto le puede dar la vicepresidencia a Abascal y el Ministerio del Interior a Ortega Smith, pues es que está muy alejado de mis intenciones, ¿no? Entonces yo, claro, dice, yo no quiero ver a Sánchez, ni voy a votar a Sánchez bajo ningún concepto, pero claro, miro al otro lado. Yo no quiero dar, es decir, porque no es mi labor, pero claro, al final
Yo diría, es decir, tú tienes que decidir entre dos peligros, uno real y actual y otro futuro. ¿Cuál prefieres? ¿Compras el futuro en lugar del actual? Porque lo que sí que está claro es que Sánchez, salvo que dé un vuelco, que es posible, en ese caso estaríamos hablando de otra historia. Pero yo no quiero un presidente del gobierno, yo no, y ya lo digo, intento no manipular ni desinformar. Yo no quiero un presidente del gobierno sustentado sobre 110 escaños. Yo no quiero. Creo que sería muy negativo para España, sinceramente. Si Sánchez consigue remontar en la campaña electoral a través después del cara a cara y tal, oiga, chapó y perfecto. Nada en contra. Pero yo no quiero, creo que España no puede permitirse un presidente del gobierno sustentado sobre 110 escaños. Porque eso le va a obligar de nuevo a pactar sobre fuerzas que lo han dicho y repetido una y otra vez. Les interesa un pimiento España. Y lo han dicho, lo volveremos a hacer. Y lo volveremos a hacer. Es decir, entonces, no se puede gobernar España con quienes les importa una mierda España. No se puede, perdón. O sea, es que lo que no puede ser y además es imposible. Es decir, no se puede hacer eso. Por lo tanto, yo no quiero, y ahí tengo que alabar si es verdad, si después no ha rectificado, la propuesta de Sánchez Paje, decir, oiga, si usted pierde las elecciones, convoque ante la militancia socialista un referéndum sobre si abstenerse o no abstenerse, porque no debería intentar volver a tener un gobierno de España, porque no puede por usted, porque no puede por sí mismo. Igual sería en el caso de Feijóo. Vamos a ver ese peligro futuro, si finalmente es vicepresidenta Abascal o no es vicepresidenta Abascal. Según los datos que había, con 145 escaños de Feijóo ya no necesita, porque suma más que toda la izquierda, me parece, depende de cómo sea. Tampoco. Vamos a ver también el resultado que saca Abascal. Otra cosa que quería decir. Dije y escribí en Economía Digital, evidentemente, después de las últimas elecciones, que si finalmente se firmaba una coalición, era una coalición falsa sustentada sobre una mayoría que no existía. Porque esa mayoría, una mayoría como tal nombre, es una mayoría que tiene un mínimo denominador común. Cuando tú tienes que pactar con Bildu, dices, va, a mí la ley de vivienda o estos presupuestos no bien, pero a cambio me vas a dar algo que es contra natura tuyo, me vas a poner los presos allí para que después el PNV ya le presionaré para que los saque a la calle en 2 días. Cuando tienes que pactar con este de Teruel existe dándole no sé qué, con el otro dándole no sé qué de su local. España no se puede gobernar. Estamos en una situación muy complicada. España no se puede gobernar. Esto no es un reparto de prebendas entre cantonalismos. No puede ser un reparto de prebendas entre cantonalismos. Para eso debería estar, no para repartir prebendas solo, el Senado, que va ahí como un zombie, carísimo, costoso, que nadie sabe para qué vale, pero que ahí está, pero que convirtamos en una cámara territorial, pero pongamos dificultades para que los gobiernos de España no dependan de que Compromís, que ha dicho que a él le interesa para lo que saque para Valencia, o para el país valenciano, para la comunidad valenciana, perdón. Teruel, que él, si le dan tal, que lo demás, o sea, no puede convertirse en mercader, no se puede gobernar un país así, perdona, Marta. El Senado, al menos, esta legislatura, este último año, nos ha servido para los cara a cara entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición, que ha vivido un frenesí periodístico inaudito en los últimos 40 años, me atrevería a decir, incluso. Yo creo que precisamente ese cantonalismo es que es muy complicado, porque es que vienen unos años de reformas que lo podemos llamar, no es por alentar el espíritu de la crisis de que trajo Mariano Rajoy, después de la crisis de 2010, de decir reforma. No, pero bueno, tenemos unos fondos europeos que la mayor parte de los hitos se tienen que cumplir con compromisos y de algún tipo de reforma estructural de España en el tercer año, es decir, el año que viene. El año que viene también hay elecciones al Parlamento Europeo, es decir, hay muchas cosas, hay muchas pequeñas cosas que el siguiente gobierno, que sea cual sea, va a tener que hacer. Y lo que tú decías, Juan, la situación desde luego no es la más boyante. No tenemos un país que esté... podemos decir, porque los datos siempre dicen dato mata relato, pero los datos los podemos elegir. Podemos decir que España está creciendo por encima de la eurozona en estos momentos, pero igual también podemos hablar de la rentabilidad.
hay datos para... No, pero yo no niego los... No, si no lo digo por ti, lo digo precisamente porque porque España va como una moto, presuntamente, ¿no? No, tampoco es eso. Por eso digo que... Es decir, es que cuando quieres hacer un mitin en lugar de ir a los datos, no, mire, España no va como una moto. España por eso decía que quizá la situación no es la más bollante, no estamos para hacer experimentos con gaseosa y sobre todo porque se viene un año que viene muy complicado. Sobre todo cuando los experimentos ya sabemos cómo funcionan. Ya sabemos cómo funciona. Al final el gobierno de España era un gobierno que decía, tú tienes el ministerio, toma, ¿qué me cuesta? ¿20.000 millones o 30.000 millones de presupuesto en imagen para el Ministerio de Igualdad? Venga, toma y calle y no me des la lata. Y lo que has hecho, no, eso lo ha hecho esta señora. ¿Cómo que lo ha hecho esta señora? Pero esto no es el gobierno. Y al final... Hombre, sí, la única asunción, digamos, de esa parte de Podemos la ha hecho el presidente del gobierno en los últimos 10 días, para decir, sí, fue mi culpa, no la cesé, sigue sin cesarla. Claro, lo dijimos en la última ocasión, es que Irene Montero sigue siendo la ministra de Igualdad de este país. Firmando cheques, ¿eh? Sí. Y que va a seguir siéndolo en funciones. O sea, que me refiero que hasta septiembre va a ser sigue siendo igual que Yolanda Díaz, igual que Marlaska, si me pones por hablar de ministros de todos los signos con gestiones comprometidas, me voy a quedar ahí. Vienen años trascendentales para el futuro y el crecimiento de España, sobre todo porque hemos aguantado este embate, ¿no? El embate de la crisis del COVID, por quizá también la ayuda europea, pero no sabemos, el escenario internacional también es convulso y toca hacer, pues, como hacen las familias en estas situaciones, ¿no? Un poco de acopio, un poco de fortificarnos, no económicamente, pero sí que asegurarnos las bases y poder tirar hacia adelante. No, y fíjate que si se articulara una mayoría al margen del PP y Vox, como comentaba Juan, la lista de peticionarios que tendríamos pues superaría a la de la anterior coalición, porque aquí todos serían imprescindibles para poder sacar las cosas adelante. Entonces que al final eso se convertiría pues en un mercado y a pujar a ver quién se lleva la mayor recompensa, ¿no? Sería una situación destinada más a gestionar lo que le va a ceder a cada uno que otra cosa. Un gobierno de 140 escaños, máximo 135, que es lo que le dan a sumar hoy por hoy, no puede gobernar, eso es terrible. En el PP ya dicen, si ellos tienen 150 escaños, ¿quién le dice a ellos que no pueden gobernar? 150, aunque no sumen con Vox. Quiero decir, en ese momento deberían abstenerse otras fuerzas. ¿Cómo va a haber un candidato con 150 escaños sin ser presidente del gobierno? Es una cosa súper llamativa. Vamos a hablar algo más de economía, ya lo ha apuntado Marta. A mí esta semana ha habido un informe del Banco de España, el señor Hernández de Cos, muy duro, que decía, muy duro, venía aumentando. Es decir, que el relato que decía Marta hablaba de que por primera vez una de cada 10 familias en España no tenía ingresos suficientes para hacer frente a los gastos más esenciales. Los gastos más esenciales pues son la cesta de la compra, la vivienda, la cesta de la compra, suministros, etcétera. Impuestos. Por primera vez una de cada 10 familias, ¿no? Sí, son ya casi 1.700.000 familias en esa situación, y creo que lo más preocupante es que de 2020 aquí, en estos 3 años, pues ha aumentado en casi 400.000 familias, ¿no? Con dificultades para afrontar esos gastos. Y yo creo que en el fondo, que antes comentábamos lo de la economía, va como una moto y todas esas cosas, ¿qué ocurre? Que los datos macro son positivos, la evolución va bien, pero después el día a día, lo que se enfrenta una familia, o por ejemplo, es que todavía llega a hacer una compra y es terrible los precios. Desbocado. Aunque la inflación haya bajado, esos precios ya están ahí para quedarse y es prácticamente imposible. Y yo creo que también a la hora de votar, la economía está por encima de todas las cosas y la gente también se hace un chequeo con eso. Y dice, ¿cómo estaba yo hace 4 años y cómo estoy ahora? Y te encuentras con que hay millones de familias que no pueden llegar a asumir los gastos más básicos, ¿no? Y yo creo que ahí ha perdido un poco también el gobierno esa visión, porque al final hemos visto una serie de medidas generales que ha llegado a toda la población, más con tendencia a tener un
un efecto electoral que un efecto práctico en la gente, como el tema del combustible, rebaja del IVA y tal. Y lo que indica el Banco de España, oiga, vamos a poner el tiro en estas familias vulnerables, vamos a centrarnos en ayudar, que es lo que se tenía que haber hecho en ese momento, ¿no? Y no tirar ahí a disparar a lo grande con otras miras. Y eso yo creo que la gente dice, como un gobierno con la gestión económica, con lo bien que va la economía, ¿cómo puede perder las elecciones? Porque al final la realidad es la de estos datos, ¿no? Al final, si una familia, una unidad familiar, por hacer la amplitud de los tipos de familia que hay en la actualidad, mira su poder adquisitivo hace 4 años y mira el de ahora, hemos perdido todos. Todos. Lo que tú dices, la cesta de la compra evidentemente no es la situación de hace 10 meses, pero es que sigue siendo escandalosa. Y al final, si no ponemos el tiro, como tú dices, Alejandro, en esas familias vulnerables, en ese 1 millón y pico de familias que no llegan, ¿cómo podemos decir que estamos haciendo país, ¿no? Que al final es uno de los grandes claims de esta campaña, de que es por la gente, es jolín, o sea, son gente que no puede más y que entre todos hay que tratar de tirar hacia adelante y que esa locomotora llegue hacia todos, porque si no, no entiendo cómo se articula el resto del relato, lo que tú decías. Mira, yo tengo 3 indicadores, mi hoja de Excel particular, para ver la calidad de un país. 2 son definitivos y uno es más coyuntural, pero es muy importante en estos momentos. La deuda, y yo creo que España está muy endeudada, y está más endeudada después de estos años. Y la deuda no es que decís, bueno, sí, pero está más endeudada, pero en cambio hay gente que tiene más ingresos porque se ha subido el salario mínimo, se han atendido necesidades. Mire, eso es pan de hoy y hambre para mañana, porque la deuda, cuando usted tiene que pagar al año, creo que son 40.000 millones en intereses por esa deuda que tiene. 40.000 millones son muchos hospitales, muchas escuelas, muchos institutos y muchos salarios. O sea que pasa es que como eso en teoría no lo pagamos, y el cambio, pues el salario, sí que veo el salario mínimo. Para mí la deuda es fundamental. Segundo, la productividad. No hemos avanzado. No hemos avanzado. Seguimos apoyados en industrias con un nivel de productividad muy bajo. Muy bajo. Y el año maravilloso pasado y el que estamos pasando tiene mucho que ver, pues, la forma de vivir de las personas. Es que vas por Madrid y en las aceras lo que tienes que hacer es la gente que está esperando de pie que se desaloje alguna mesa para tomarse una cañita y unas tapas. Todos. O sea, es que eso vas a París. ¿Qué dices? Pero... Y aquí tienes que apartar la gente que está haciendo cola. Entonces esa forma de vivir, que es maravillosa, pues hace que tengamos unas estaciones, el verano fundamentalmente, pero no solo, que provoca una inyección de fondos tremenda. Pero a futuro es la productividad, es estar en industrias que den valor a sus activos, a sus inversiones. Y España no está mejorando en absoluto en productividad, al contrario. Y la manera que teníamos de revivir, ¿no?, o reindustrializar España y activar ese tejido productivo que habían sido los PERTE, no están funcionando. No están funcionando, de momento ni nada. Y la tercera es la calidad institucional. Y yo creo que tenemos peor calidad institucional ahora que hace 4 años. Son para mí estas 3 claves en estos momentos: deuda, productividad, 2 son económicos, porque al final la gente tiene que comer, y calidad institucional. Bueno, pues hagamos examen. ¿Cuál otro hay? No, pero es que la gente... Este país necesita residencia, necesita hospitales. Si tienes que dedicar cada año 40.000 millones, son muchos millones, a pagar la deuda. O sea, más vale que hiciéramos un esfuerzo, más vale que redujéramos algo... tantas diputaciones, tantos ministerios, tantos asesores, vamos a reducir un poquitín, que es el chocolate del oro, no, mire, no ese, ya verá como al final le salen unas cuantas onzas, o sea que vamos a ir reduciendo, entre otras cosas. En el PP hay preocupación porque si ganan las elecciones temen lo que se van a encontrar debajo de las alfombras.
que saben que... Es lo primero que dicen. De hecho, desde la Fundación de Reformismo 21, que es el Consejo de Sabios personal de Feijóo, que tampoco quieren hacer mucho cálculo sobre cómo van a ser esos 100 hipotéticos primeros días, porque lo primero que tienen que hacer es la auditoría. Ellos lo denominan así, abro comillas, cierro comillas, de Feijóo, la auditoría. Y tampoco, como la transparencia tampoco ha sido la clave de esta legislatura, bueno, pues... Queridos amigos, que se ha acabado, ¿eh? Hoy es 7 de julio y tengo una petición de un amigo y compañero, de que hagamos alguna mención a San Fermín, ¿no? Bueno, yo soy muy amigo de mis amigos, no sé si me lo estoy poniendo... Un pañuelico al cuello siempre queda bien. Si me lo estoy poniendo bien o mal, porque no soy así muy de estas cosas, pero... Va por ti, Juan, y sobre todo por todos nuestros oyentes, y especialmente por los navarros y por los que no siendo navarros, pues somos muy amantes de todas nuestras fiestas, sean los Sanfermines, las fallas, las procesiones o lo que sea, porque en definitiva es cosas que nos han unido y que nos han gustado y que hemos disfrutado durante muchos años. Les espero en la plaza, como siempre. Hasta luego.